Ya, muy bien. Muy buenos días con todos ustedes, estimados estudiantes. Es un placer estar una vez más con ustedes. Reciban un cordial saludo. Vamos a iniciar la clase tomando la asistencia. Eh, Emilia, Presente. Amy, Presente. Zulema, Presente. Abigail, no está en este momento. Espero se incorpore durante la clase. Voy a compartir pantalla. ¿Observan todas la pantalla? ¿Observan la pantalla? Yo sí. Sí, muy bien. ¿Las demás? Sí. Sí, muy bien. Entonces vamos a iniciar la clase. Hoy veremos lo que es la factorización por factor común, ¿sí? Vamos a recordar lo que son las instrucciones que deben de seguir, ¿sí? Recuerden estar puntuales y preparadas a la hora de clase. En este momento todas deberían de tener en sus cuadernos la fecha escrita y el tema del día de hoy. Iniciada la clase, después de saludar, los estudiantes deben desactivar el micrófono, mantener la cámara encendida, escuchar con atención la clase que se ha preparado y esperar que el docente le indique su participación. Para la interacción, cada estudiante deberá esperar que el docente lo anuncie y activar su micrófono, responder y desactivar nuevamente el micrófono. Al finalizar la clase, el docente dará respuesta a sus inquietudes. De no existir, la clase será culminada y las indicaciones sobre las actividades a realizar serán enviadas a la plataforma de Outlook. Muy bien. Recordemos lo que vimos en las clases anteriores, que era la factorización, ¿sí? Factorizar un número es expresarlo como producto de dos o más factores, ¿sí? Vimos un ejemplo, el 60 lo escribimos como tres maneras de escribirlo, ¿sí? Recuerde que la indicada va a ser la que es escrita por multiplicación de factores, donde cada factor es un número primo, ¿sí? Entonces, a los números que se pueden expresar como producto de factores primos diferentes a él, se les llama números compuestos, ¿sí? Un número va a ser compuesto si yo lo puedo escribir como una multiplicación de números primos diferente al número original, ¿sí? Al igual que los números compuestos, existen polinomios compuestos, es decir, polinomios que se pueden expresar como producto de polinomios más simples. En este caso se denomina factorización de polinomios. Entonces, ¿cuál es la factorización? Bueno, yo les voy a dar un cierto polinomio y la idea es escribirlo como producto de dos o más polinomios más sencillos que el original, ¿sí? Esta es la factorización. En realidad, recuerde que la factorización es el proceso inverso al de productos notables, ¿sí? ¿Qué es la factorización? Bueno, factorizar un polinomio significa descomponerlo en factores primos que son polinomios diferentes a él. Si todo polinomio que no se puede expresar como producto de polinomios más simples se le llama polinomio primo, ¿sí? Continuamos. Vimos también lo que era la factorización de monomios, ¿sí? Recuerden que la factorización de monomios consiste en expresarlo como el producto de dos o más monomios. Y vimos este ejemplo. Fíjese que este monomio yo lo pude escribir de dos maneras diferentes, ¿sí? Ambas están escritas o la respuesta es correcta, ¿sí? Pero el resultado es exactamente el mismo, ¿sí? Continuamos. Vamos hoy a ver lo que es la factorización por factor común. Antes de continuar, ¿hay alguna duda con respecto a la actividad que envié el día viernes? ¿La resolvieron todas? ¿Han tratado de resolverla? Yo todavía no la he resuelto ni la he visto. Ya, muy bien. Recuerden que tienen oportunidad de entregarla hasta el día jueves. Sí, aunque en la plataforma les dice que es hasta el día viernes, 1 de mayo, no es así, ¿sí? Es hasta el día jueves. ¿Entendido? Recuerde que siempre que se les envíe una actividad,
La fecha que aparece en la plataforma no es la fecha de entrega, es la fecha en que se cierra el sistema, ¿sí? Entonces, tienen oportunidad de entregarla es hasta el día anterior, ¿sí? Recuerden eso siempre para que no se confíen de esas fechas. Bueno, continuamos. Vamos a resolver esta pregunta. ¿Cómo se expresa el área del rectángulo? Dice, expresa el área de un rectángulo P, Q, R, S, de dos formas diferentes, ¿sí? Tenemos que expresar a esa área de ese rectángulo de dos formas diferentes. ¿Del rectángulo quién? P, Q, R, S, este rectángulo, ¿sí? Tenemos que escribirlo de dos maneras. Entonces, ustedes, por favor, Zulema, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué haría usted si yo le pido escribir el área de ese rectángulo? Eh, espere, no sé. Sí, no sé. O sea, sí sé, pero no sé, ¿me entiende? No lo entiendo. ¿Cómo determino el área de un rectángulo, Zulema? En primer lugar, Base por recuerda. altura. Ajá, o lado mayor por lado menor, ¿sí? Ajá. O la multiplicación de sus dos lados, ¿sí? Entonces, ¿quién sería el área del rectángulo PQRS? Zulema. Es que, espere. X, Y por Y al cuadrado. X por Y por Y. Ah, X, Y al cuadrado por Y al cuadrado, ¿o no? Ya, muy bien. Pero ¿cómo realizó ese cálculo? Me lo está diciendo por decir. Porque estoy viendo aquí una X y al lado que el cuadrado es Y y pues acá abajo parece que es Y, entonces mi mente hace que eso sea al cuadrado. Bueno, por ahí se acercó a la respuesta. Pero en realidad no estoy entendiendo qué es lo que está realizando. Sí, entonces, fíjense que en este caso tenemos dos rectángulos, ¿sí? El rectángulo verde y el rectángulo naranja. Entonces, una de las ideas es separar estos dos rectángulos y calcular esta área y sumar las dos áreas. ¿Entendido? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Emilia. Emilia. ¿Se fue? ¿Está ahí? ¿Él me puede repetir lo que dijo? ¿Qué está haciendo, Emilia? Por favor, deje el teléfono a un lado. No, no estaba con el teléfono, ni siquiera lo Ah, tengo aquí. ya, muy bien. Entonces, fíjense, lo que queremos es determinar el área de este rectángulo, del rectángulo PQRS. PQRS. Observan el cursor cuando yo señalo, ¿verdad? O yo hablo y ustedes no me entienden. El cursor cuando lo muevo, la flechita. ¿Sí la observan? Amy, Zulema. Sí, sí. Perdón, profe, ¿Sí ¿qué la dijo? observan? Que si observan la flecha cuando yo les hablo, tienen que estar pendientes de la pantalla porque yo en algunos momentos estoy señalando la pantalla. No sé si observan cuando yo les digo P, Q, R, S. Cuando yo las nombro, yo voy señalando con el cursor, o sea, la flecha de la pantalla. ¿Observan o no se observa nada? O sea, sí se ve, pero a veces tipo como que usted está diciendo de una y no le está señalando, ¿me entiende? Debe ser que no les aparece porque yo siempre estoy señalando. Por eso les pregunto, siempre, Va un siempre poco que, guiada, dígame, va un poco la guiada. va como qué, en pausa. Ajá, sí, algo así. Ya, sí, es que la otra vez traté de observar un video y sí se observaba, pero como yo les pregunto y ustedes me dicen sí, sí, y en realidad ese sí es un no, no me están entendiendo. Entonces, fíjense, tenemos el rectángulo de vértices P, Q, R, S. Ahí está la niñita Abigail.
Buenos días, Abigail. Buenos días. Vamos a continuar. Mientras Abigail termina de sentarse para tomar la clase. Entonces, ¿observan ya la pantalla completa o aún no la observan? ¿Ya está en pantalla completa? ¿Sí? ¿No? ¿Observan la pantalla completa? Yo sí. Sí, muy bien. Entonces, fíjense, estoy hablando del rectángulo PQRS. Les pido determinar el área. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a calcular el área del rectángulo verde y luego del rectángulo naranja. Si yo calculo esta área de la región verde y el área de la región naranja y la sumo, obtengo el área de toda la región del rectángulo PQRS. ¿Sí? Eso era lo que venía diciendo Emilia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el área de la región verde? Emilia. Entonces, fíjense, voy a sacar a un lado el rectángulo verde y el rectángulo naranja. Fíjense, el rectángulo verde, ¿cómo son sus lados? Fíjense, el lado del rectángulo verde, este lado mide X. Sí, hasta acá, de acá. Ven el cursor, ¿verdad? Donde estoy señalando, de acá hasta acá, ¿sí? El valor es X. Y de acá hasta acá, el valor es Y. Entonces, por eso coloco XY, ¿sí? Este Y es del naranja, ¿sí? ¿Entendido? ¿Todas? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría el área de la región verde, Emilia? Emilia, X, ¿cómo está dada el área? ¿Un rectángulo? base por altura. Ajá, entonces, ¿cuál es la base? En este caso, en el rectángulo verde. ¿Cuánto mide la base? X, X. ¿Y la altura? X. La altura, Ah, no, Y. Y. Entonces, ¿quién sería el área? X más Y. Por Y, ¿sí? X por Y. Les recuerdo que es multiplicación, base por altura. Entonces, el área de la región verde sería X por Y. Y la de la región naranja, ¿quién sería? Y por Y, que es Y cuadrado. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo quedaría el área de la región del rectángulo PQRS? Bueno, sería la suma de estas dos expresiones. X por Y más Y al cuadrado. ¿Sí? ¿Entendido todas? Esa sería una de las maneras. Pero nos están pidiendo que escribamos de dos formas distintas o diferentes. ¿La otra cuál sería? Bueno, calcular el área completa de una vez, ¿sí? Si tengo el rectángulo PQRS, lo escribí acá de negrito, ¿cuáles serían sus dimensiones? Bueno, la base sería X más Y, sería este X más Y la altura sería Y. Entonces, ¿cómo estaría dada el área? El área sería la multiplicación de X más Y por Y. Y estas serían dos maneras diferentes de cómo escribir el área de esas dos regiones. Fíjese, la primera manera es escribirla como la suma de estas dos áreas, del área verde con el área naranja. Y me quedó X más Y por Y cuadrado. Y la otra es calcular directamente el área de la región completa, que es X más Y por Y. Estas dos expresiones representan exactamente lo mismo, ¿sí? Pero fíjese que una está escrita como producto y la otra como una suma, ¿sí? Fíjense, el área 2 está escrita como un producto. El área 1 está escrita como una suma de expresiones algebraicas. ¿Entendido? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Para mí sí. ¿Sí? Sí. No les dé pena preguntar. Amy, Sí. ¿sí? Abigail, buenos días. Abigail, Hola, profe. Sí, 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 entendí.
Ya, muy bien. Copien por favor la información en sus cuadernos. ¿Ya copiaron? ¿Quién tiene a la mano el libro? Las que tienen a la mano el libro, por favor, copian allí en el libro la respuesta y el proceso lo escriben en el cuaderno, ¿sí? Bueno, como todas entendieron, puedo Profe, ¿qué avanzar, página ¿verdad? del libro es, perdón? Es la página número 140. Ok, gracias. Siempre hemos estado trabajando con el libro. Muy bien, ¿copiaron ya? ¿Puedo avanzar? Espero un momento. Por favor, me indican. Nadie dice nada. A ver, voy a preguntar entonces uno ¿Puede por uno. esperarse un ratito, por favor? Ya, muy bien. Entonces, así nos Gracias. entendemos, ¿sí? Profe, ¿y puedo escribir en el libro? Claro, pero el proceso de esta área no creo que lo pueda hacer allí. Por eso les digo que calculen, que este proceso, el del cálculo de cada una de las áreas, lo hagan en sus cuadernos. Recuerden cómo puedo determinar el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo. Todas esas formulitas deberían de tenerlas siempre a la mano. Siempre. Cómo determino el volumen de un cubo. ¿Sí? Esas cositas que pueden parecer sencillas, se nos puede olvidar, ¿sí? Entonces es importante siempre tenerla a la mano. No solo este año la van a utilizar, los siguientes años de igual forma la van a utilizar, ¿sí? ¿Qué cosa vamos a utilizar? Esas formulitas que les digo que copien, que son las de los productos notables, las de factorización, las de áreas, el área de un cuadrado, el área de un rectángulo, el área de un círculo, el área de un triángulo. ¿Recuerdan el tema en la unidad anterior? En la unidad anterior vimos el área de polígonos, el área de triángulos, el área de un círculo, cómo calcular el área de un círculo, cómo calcular la longitud de un círculo. Toda esa información que les hacía copiar en una hoja aparte o en una fichita aparte, esa información, siempre guardarla y tenerla a la mano, siempre. Que les pida yo en algún momento, ¿cuál es el área del triángulo? Ah, no recuerdo, pero puedo revisar mi información, ¿sí? Profe, yo dejé esas cosas en la clase. Mm. ¿Y cómo tiene el libro? El libro porque se acuerda que me vine a los Estados Unidos y le dije que me iba a llevar Ah, todo. ya. Y dejó lo más importante, el resumen. Ajá, sí. Ya, muy bien. ¿Ya copiaron? ¿Puedo avanzar? Sí, ¿no? Emilia, Amy, Abigail, Zulema, Sí. sí. ¿Las demás? Ya. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a avanzar. Emilia, avanzo. Emilia, Sí. sí, muy bien. Entonces fíjense, vamos a definir lo que es la factorización por factor común, ¿sí? Tenemos varios casos. En primer caso tenemos
el factor común como un monomio, ¿sí? Es decir, si tengo varias expresiones, voy a tener un monomio como factor común de esa suma de expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el factor común de un monomio? Bueno, el factor común monomio es el producto del máximo común divisor de los coeficientes de todos los términos por las variables comunes de todos los términos con sus respectivos exponentes mínimos. Entonces, para determinar este factor común, vamos a seguir los siguientes casos. Fíjense que yo en la clase anterior, yo les envié unos ejercicios que les pedía determinar el máximo común divisor entre números enteros, ¿sí? Y les expliqué cómo calcular el máximo común divisor. Les recordé. Bueno, esta clase de igual forma lo vamos a utilizar, ¿sí? Cómo calcular el máximo común divisor de ciertos números enteros, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que un polinomio está formado por términos y cada término tiene un coeficiente que es un número y variables, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos de seguir? En primer lugar, se halla el factor común considerando sus características, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las características de cada factor común. Luego, se divide cada término del polinomio dado por el factor común extraído, ¿sí? Entonces, vamos a observar cuál es el factor común y lo vamos a dividir por cada término. Luego, ¿qué debemos de hacer? Se escribe el factor común y dentro de un paréntesis se escribe los resultados de cada división, ¿sí? Vamos a escribir el factor común y dentro de unos paréntesis se escriben los resultados de cada división. Entonces, fíjense, vamos a obtener un factor común de una suma de un polinomio, ¿sí? De una suma de expresiones algebraicas. Entonces, vamos a obtener ese factor común y ese factor común lo vamos a dividir por cada uno de los términos del polinomio, ¿sí? Al dividirlo, ¿qué hacemos? Bueno, al factor común lo multiplico, abro paréntesis y vamos a colocar cada uno de los resultados de la división. Para factorizar el polinomio ax más ay, fíjense, vamos a resolver este ejemplo usando estos tres casos. Si se pueden dar cuenta, tengo un binomio, ¿sí? Es decir, dos términos, ax más ay, ax más ay. Y fíjense que estos dos términos tienen algo en común. ¿Qué es lo común que tienen estos dos términos? La a, ¿sí? Fíjense, este término tiene una a y este término tiene una a. Eso es algo común de esos dos términos. Entonces, ¿qué hago en primer lugar? Bueno, en primer lugar se halla el factor común considerando sus características. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el factor común de estos dos términos? El a, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué se hace? Se divide cada término del polinomio dado por cada factor común extraído. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el factor común, voy a dividir el factor común para cada uno de estos dos términos, ¿sí? Para este término y para este término, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Fíjense, el factor común es el a. ¿Por qué obtengo acá el x y por qué obtengo acá el y? Porque voy a dividir a cada uno de estos términos entre el factor común que es a. Si yo divido esto entre esto, el resultado va a ser y. Y si yo divido esto entre esto, el resultado va a ser x, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entre paréntesis voy a escribir el resultado de las divisiones, ¿sí? ¿Entendido o no? Más o menos. ¿Puedo explicar con otro ejemplo? Le cacho muy bien. Sí, vamos a hacer acá un ejemplo rápidamente, ¿sí? Justo al lado. Digamos, ay, se me borró. Muy bien, digamos, tenemos 24x más, sí, vamos a colocar 2x más 2y. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí yo tengo una suma donde hay un factor en común. ¿Sí? ¿Quién es el factor en común?
el 2, ¿sí? El 2 es el que se repite en ambos. Entonces lo voy a colorear en este momento. No sé. Entonces tendríamos que el factor común es 2, ¿sí? Entonces si yo divido a 2x entre 2 y a 2y entre 2, ¿cuál sería el resultado? XY. O fíjense, cuando se obtenga el factor común, ¿qué voy a hacer? Lo voy a escribir al comienzo, al factor común, ¿sí? Voy a escribir al comienzo el factor común, abro paréntesis y escribo lo que no es el factor común, que es x, viene el signo más, luego el y. ¿Sí? ¿Entendido? Fíjense, si yo tengo acá 2 por 2 por 3 por x, ¿sí? Y acá tengo 2 por 5 por x, y aquí vamos a colocar x por y, no, por z, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo estas dos expresiones, ¿sí? Tengo estas dos expresiones. ¿Qué voy a hacer? Voy a colorear de rojo a los que están en común en ambos términos. ¿Cuántos términos tengo? Tengo 1 y tengo 2 términos, ¿sí? Entonces, el 2 está en común en ambos. ¿El 3 está en común en ambos? No. ¿El x está en común en ambos? Sí, entonces el x también lo voy a colorear de rojo, ¿sí? El z no está en común y el y tampoco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que está en rojo, que es lo común, fíjese, aquí hay 2x y aquí hay 2x, ¿sí? Lo voy a escribir al comienzo de la expresión 2x. Y entre paréntesis voy a escribir el resultado de las expresiones que me quedó en cada término. Entonces, aquí ya no voy a colocar el 2x, solo me quedó 3z. 3z. Más este símbolo, 5y. ¿Sí? Ese es el factor común. ¿Entendido, Amy? Sí. ¿Sí? Voy a pintar de igual forma. Acá el factor común de rojo, 2. Entonces el factor común de estos dos era 2x, el factor común de estos dos era 2x, de estas expresiones. Salió el comienzo y ¿qué me quedó? Bueno, acá me quedó 3z y acá me quedó 5y. ¿Sí? Si quiere, copian este ejemplo y lo pintan con colorcito para que cuando vayan a realizar los ejercicios, recuerden, ¿sí? De igual forma, yo les voy a explicar algunos ejercicios para que vayan entendiendo cómo vamos a factorizar por factor común, ¿sí? Bueno, esto es importante que lo tengan presente, ¿no? Los pasos a seguir, ¿sí? Si de ser necesario, vamos a usar estos 3 pasos, ¿sí? O simplemente podemos utilizar este método que es más sencillo. ¿Puedo continuar? Zulema. Espera un momento o continúo. Mande, profe, ¿qué me dijo? Perdón. Que si puedo continuar. Sí. Sí. ¿Ya copiaron? Amy, Emilia, Abigail. Sí. Sí, ya, muy bien. Entonces avanzamos. Entonces fíjense, por lo tanto, la factorización de AX más AY es A que multiplica X más Y. ¿Sí? Recuerde que la factorización es escribir al polinomio como una multiplicación
de polinomios más sencillos que el original, ¿sí? Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Factorizar los siguientes polinomios mediante el factor común monomio. Factor común monomio. Entonces, hay un factor común de monomios. Entonces, vamos con este primer ejemplo. Fíjense, tenemos 6a menos 15b. Entonces, cuando se tienen estas expresiones, ¿qué vamos a hacer con los coeficientes de cada término? ¿Qué vamos a hacer con los coeficientes de cada término? Vamos a sacar el máximo común divisor de ellos dos a la vez, ¿sí? Y ese va a ser el factor común de los coeficientes, ¿sí? Entonces, voy en este momento, vamos a sacar 1, 2, 3, sí, 1, 2, 3, 4. Entonces, fíjense, vamos a copiar acá el primero que es 6 y el siguiente que es 15, ¿sí? Y vamos a descomponer a ellos dos, vamos a sacar el máximo común divisor. ¿Recuerdan cómo sacar el máximo común divisor? Amy, ¿recuerda cómo sacar el máximo común divisor? Sí. ¿Qué debo hacer en primer lugar? Colocar los dos de 6 y 15. Ya, muy bien. ¿Cuáles son? Recuerde que para sacar esta descomposición es importante tener la lista de los números primos, ¿sí? ¿Cuál es la lista de los 10 primeros números primos? 2, Ajá, vamos a escribirlo acá arriba. 2. ¿El siguiente cuál es? 3, 3. ¿El siguiente cuál es? 5, 5. ¿El siguiente? ya no me acuerdo. 7. ¿El siguiente? Amy, ¿el siguiente cuál es? 11. 11, 11. Muy bien. ¿El siguiente cuál es? 13, 13. Muy bien. ¿El siguiente? 15, No, el 15 no es primo. ¿Cuál es el siguiente? 17. Ajá, 17. ¿Y el otro? 19. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Hay 8 números primos. Entonces, vamos a partir con el número primo 2. ¿Será que ambos tienen mitad? ¿O es divisible para 2? El 6 tiene mitad, Emilia. ¿Me puede repetir, profe, la pregunta, por favor? A ver, el número 6 tiene mitad. Sí. ¿Y el número 15? No. No, muy bien. Entonces, avanzamos con el siguiente número primo. Ya no vamos a trabajar con el 2, trabajamos con el siguiente que es el 3, ¿sí? El 6 tiene tercera, Emilia. Sí. Sí, ¿y el 15 tiene tercera? Sí. ¿Quién es? No tiene. No tiene tercera. A ver, divida 15 para 3. 5, perdón. 5. Muy bien. Entonces, como ambos tienen tercera, ese va a ser mi numerito primo que va a ir acá. Entonces, la tercera de 6, ¿cuál es? Amy. perdón, ¿me puedes repetir? La tercera de 6, ¿cuál es? 2, 2, muy bien. ¿Y la tercera de 15? 5, 5, muy bien. Continuamos. Fíjese que ya no vamos a utilizar el 2. Continuamos con el 3. ¿Será que el 2 tiene tercera? No. Y el 5 no tiene tercera. Continuamos con el 5. ¿El 2 tiene quinta? No tiene quinta. El 5 tiene quinta. Y hasta ahí continúa.
Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor entre 6 y 15? 3. 3, muy bien. Esto todas deberían de saberlo ya realizar rápidamente, ¿no? Entonces, el máximo común divisor entre 6 y 15 es 3. Entonces, ¿cómo va a quedar escrito esto? Entonces, vamos a reescribir esto. ¿Qué tendríamos? Que 6 A menos 15 B. Entonces, ¿quién es el máximo común divisor entre 6 y 15? Lo vamos a copiar al comienzo de cada término. Es decir, vamos a escribir al 6 como una multiplicación del 3 y al 15 como una multiplicación del 3. Entonces, al 6, ¿cómo debo escribirlo como multiplicación del 3? Abigail. Abigail. Sería 3, abro paréntesis, A más B. Muy bien, entonces el 3 sería mi factor común. Pero antes de eso, fíjense que el 6 yo lo voy a escribir como 3 por 2 por A menos el 15 lo voy a escribir como 3 por 5 por B. ¿Qué hice? Lo que hice fue reescribir y al máximo común divisor lo copié en ambos términos al comienzo, ¿sí? Pero fíjese que no voy a colocar solo el 3. Tengo que colocar la multiplicación completa del 6. ¿6 quién es? 3 por 2. ¿Y quién es el 15? 3 por 5. ¿Sí? Voy a buscar un número que multiplicado por 3 me dé 6 y un número que multiplicado por 15 me dé, por 3 me dé 15, que es el 5 en este caso. Y voy a señalar cuál es el factor común. Bueno, en este caso el factor común es el 3. ¿Cómo quedaría la factorización entonces? Abigail. Quedaría 3, 3 que multiplica ¿a quién? 2A 2A 5B. menos A menos 5B. 5B. ¿Sí? ¿Entendido? En este caso teníamos un factor común en los coeficientes de cada término, ¿sí? Pero en ocasiones vamos a tener también factores comunes en las partes literales de cada término, ¿sí? Entonces, ¿entendido hasta el momento? ¿Quién va a ser el factor común? El máximo común divisor de los coeficientes de cada término, ¿sí? ¿Entendido? Sí. ¿Sí? Zulema, ¿entendido? Sí. Emilia, ¿entendido? Emilia, Sí. ¿sí? Vamos a continuar entonces. Fíjese, el factor común es 3, ya que 3 es el máximo común divisor de 6 y 15, ¿sí? Por lo tanto, 6A menos 15B es igual a 3 que multiplica a 2A menos 5B. Continuamos. Tenemos el siguiente ejemplo. 12x al cubo y menos 30x al cuadrado y cuadrado más 12x al cubo y a la 4. Entonces, en primer lugar, ¿qué van a hacer ustedes? Por favor, rápidamente, su cuaderno van a sacar el máximo común divisor entre 12, 30 y 42. 12, 30 y 42. Y con eso culminamos.
Profe, ya saqué ¿Ya terminó? de sacar el máximo común múltiplo, sí. Sí, a ver, dígame. Me Entonces, quedó 2, 3, dígame. 2, en primer lugar, tiene mitad, ¿sí? ¿Cuál es la mitad de 12? 6, 6, la mitad de 30. 15, 15, la mitad de 42. 21. 21, entonces, ajá, hasta ahí, muy bien. Continuamos con el 2. No, la tercera. Tercera, muy bien. ¿Cuál es la tercera de 6? 2, 2. La tercera de 15. 5, 5. ¿Y la tercera de 21? 7. 7, muy bien. ¿Y hasta acá? Ya ahí me quedo. Ahí queda muy bien. Entonces, ¿cuál sería el máximo común divisor? En este caso de 3 números. ¿Quiénes son? 12, 30 y 42. ¿Quién sería? 2 por 3. ¿Sí? 2 por 3. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? Entonces, 2 por 3, que es el máximo común divisor, vamos a colocarla acá, que es igual a ¿quién? A 6. Entonces, vamos a escribir al 12 x al cubo x al cubo y menos 30 x al cuadrado y cuadrado x al cuadrado y al cuadrado más 42 x al cubo y a la 4 x al cubo y a la 4 será igual a ¿quién? Muy bien, entonces cada uno de ellos yo lo voy a escribir como 6 por algo. Al 12 lo puedo escribir como 6 por ¿cuánto? Zulema. 6 por 2. 6 por 2, muy bien. Y fíjese lo que voy a hacer a continuación. Al x al cubo lo voy a escribir como x por x por x, ¿sí? ¿Entendido? X por x es x al cubo por y. Lo que hice fue separarla como multiplicación, ¿sí? Al 30. ¿Cómo lo puedo escribir? ¿Como 6 por cuánto, Abigail? ¿6 por cuánto? Como 6 por 5. 6 por 5, muy bien. Y al x al cuadrado lo voy a escribir como x por x. Y al y al cuadrado lo voy a escribir como y por y. ¿Entendido? Y por último me quedaría más el 42 que lo voy a escribir como 6 por ¿cuánto, Amy? Por 7. 6 por 7, muy bien. Y al x al cubo lo voy a escribir como x por x por x. Y al y a la 4 lo voy a escribir como y por y
por Y, por Y. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a fijar lo que hay en común en este término y en este término. Entonces, en primer lugar, el coeficiente que es 6, ¿sí? 6, 6 y 6. Ahora vamos con la parte literal. ¿Hay X acá? Sí. ¿Cuántas X tengo? 3. Acá tengo 2 y acá tengo 3. ¿Cuántas X hay en común en los tres términos, Emilia? ¿Cuántas X hay en común en los tres términos? Fíjese, acá hay 3, acá hay 2 y aquí hay 3. ¿Cuántas hay en común en los tres términos? 8. ¿Cuántas X? No. ¿Cuántas X? De aquí hay, vamos a señalar una X. Ah, bueno, vamos a señalar primero una X. Hay una X acá. Hay una X acá. Y hay una X acá. ¿Sí? ¿Entendido? Lo que hice fue pintar una X en cada uno de ellos. Luego, vamos a pintar otra X si podemos. Bueno, acá hay una X. Acá hay otra X. Y acá hay otra X. ¿Puedo seguir pintando X? No, ¿por qué? Porque acá en este término no hay más X. Puedo pintar si en los tres términos hay, ¿sí? Y Y, vamos a pintar Y. Bueno, aquí hay una Y. Aquí también. Y acá también. ¿Sí? ¿Puedo seguir pintando Y? No, ¿por qué? Porque aquí ya no hay más Y. Aquí sí hay, pero acá no. Cuando pinto tengo que pintar en los tres términos o en los términos que tenga la expresión, ¿sí? Entonces, ¿quién sería el factor común? Lo que está de rojo. Fíjese, aquí hay 6xxy, 6xxy, 6xxy. Entonces, ¿cuál sería el factor común? ¿Cómo quedaría entonces esta expresión? Me quedaría 6 por X por X por Y. Y entre paréntesis coloco lo que queda de cada término. Acá en este término, ¿qué quedó? Solo 2X. ¿Sí? Menos. De este segundo término, ¿qué quedó? 5Y. 5Y. Y de este término, ¿qué quedó? Más 7X, Y. ¿Entendido? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir en este momento porque ya me pasé demasiado de la hora. ¿Y dudas al respecto? ¿No? Muy bien. Al mediodía o máximo hasta la 1 voy a enviar la actividad a realizar, ¿sí? Recuerden trabajar a tiempo y no dejarse acumular en el material de trabajo. Bueno, fue un placer haber estado con ustedes una vez más. Me despido. Nos veremos el día miércoles. Hasta luego. Chao. Que estén bien. Chao.